puedes enviar el video. Listo. Esta clase de hoy tiene unos objetivos y es poder reconocer la clasificación de las fibras textiles, la composición y sus usos, y poder identificar los tipos de tejidos más usados en la confección de prendas. A veces cuando ya nosotros tenemos la tela en mano, decimos que ese es la fibra, ¿cierto? O el componente, pero eso que tenemos en mano, que llamamos tela, se llama tejido, ¿sí? Y esos tejidos también tienen una clasificación que ya estaremos viendo más adelante. Entonces, las fibras textiles son unos filamentos, ¿sí? Con los que se hacen los hilos. Así bien lo decía la señora Nubia, ¿cierto? Ay, ahora sí. Entonces, la fibra textil tiene una clasificación y tiene unos orígenes, ¿sí? Dependiendo del tipo de fibra que estemos hablando. La clasificación de las fibras textiles se da en dos puntos. Uno, que puede ser natural, y dos, que puede ser química. Las fibras naturales son aquellas pues, que provienen de la naturaleza directamente y que por medio de una acción mecánica, de unas manipulaciones mecánicas, se le va a crear, ¿sí? Lo que llamamos nosotros hilos. Y las fibras químicas son elaboradas por el hombre por medio de transformaciones químicas, es decir, por medio de unas reacciones químicas en unos laboratorios, ¿sí? Estas fibras químicas nosotros las podemos clasificar en artificiales y sintéticas. Las artificiales son una combinación entre fibras naturales y algunos químicos, y las sintéticas son reacciones químicas con derivados del petróleo. En cuanto a las fibras naturales, nosotros encontramos que pueden ser de origen animal, de origen vegetal o de origen mineral. Voy a silenciar por acá unos micrófonos. Ok, entonces, en la clasificación de las fibras naturales, nosotros nos encontramos unas de origen animal. Las de origen animal son aquellas que salen pues de los animalitos, ¿sí? Y estas pueden ser pelo del animal o lana, como vemos acá, o en el caso del gusano de seda es una secreción, ¿sí? Es decir, no le estamos quitando el pelo al gusano, sino que él va botando esta fibra, ¿sí? Y va creando el capullo de seda. En la lana nosotros podemos ver que pues se extrae de las ovejas, ¿cierto? Y muchas veces escuchamos la expresión cuando voy a comprar lana merina, pero en algunos, digamos, casos, la lana merina no sabemos que se extrae de animales no mayores de 7 meses. Es decir, que cuando estamos pidiendo lana merina, estamos pidiendo lana de un animal joven, ¿cierto? Esta fibra de lana es rizada y ondulada y está recubierta de pequeñas escamas. Es resistente, es elástica, es flexible, tiene poder aislante, resiste arrugas, tiene una capacidad de absorción un poco alta, no se inflama ni se funde. Esta información, digamos, nos sirve a nosotros para poder luego cuando vamos a hacer pruebas, ¿cierto? Muchas veces nos venden productos, nos dicen que son de lana, pero cuando ustedes lo arriman a la llama, se enciende fácilmente. Si se enciende fácilmente, no es lana, ¿sí? Porque la lana no combustiona tan fácil. Ella, mientras usted tenga la llama cerca, pues se va a fundir, pero retira la llama y se apaga. Luego vemos nosotros acá otro animalito, ¿verdad? Que es la alpaca. La alpaca es un animal que vive en la región andina de Sudamérica. Ustedes pueden ver en la foto que su cabello es mucho más largo. Es de color uniforme, casi siempre blanco, aunque también hay de color achocolatado. Pero se dice que nunca las van a encontrar de color negro. Es decir, que si ustedes están comprando un material digamos, porque un cliente de pronto pide un producto con este tipo de material
y se la están vendiendo de color negro, pues ya tienen ahí la información, no es alpaca, ¿sí? Su tejido resulta suave al tacto y brillante a la vista. El pelo de la alpaca es una de las mejores lanas por la altura en donde viven estos animales. Y este pelo se usa tradicionalmente en la confección de abrigos. Otro de los animales que nosotros vemos acá, de donde podemos extraer estas fibras, es la vicuña. Es una especie de camélido, ¿sí? Es una llama que vive en Sudamérica, ¿sí? Cada animal puede ser esquilado hasta 5 veces durante su vida, ¿sí? Es decir, que esta fibra es un poco costosa y entre las fibras textiles es la más fina del reino animal. Es mucho más corta, es muy lustrosa, de color canela claro, con un ancho de 13 a 19 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que no es muy largo el pelo de este animal, pero es muy usado en trajes y abrigos. Entonces, de aquí que nosotros podamos también reconocer el por qué este tipo de trajes es mucho más costoso, ¿sí? Es por la obtención de estos materiales en la naturaleza y por las características de esta fibra. Nosotros nos encontramos también aquí el mohair, que es una especie de cabra. Es una cabra angora que vive en Asia Menor. Su cabello es brillante, irregular. Y este tipo de pelo, este tipo de fibra, se emplea para tejidos voluminosos. Es decir, cuando se requiere que el tejido tenga volumen, aquí está el mohair. Es una muy buena fibra. Otra muy reconocida que hemos de pronto, no sé aquí en Cúcuta qué tanto se mueva el cachemir, pero en zonas frías se vende mucho este tipo de material, ¿cierto? Es un pelo de cabra, cachemira, que habita en el valle del mismo nombre del Himalaya. Su fibra es dulce y brillante más que la lana y el precio es muy elevado. Y se emplea en la confección de vestidos, de terciopelos brillantes y otros productos de la industria textil. No sé cuántos de acá podrían o sabían, por ejemplo, que del conejo también sacamos el pelo para crear materiales textiles, ¿sí? Pero este conejo se llama angora y es un conejo originario pues de Angora, en una región turca. Es un pelo largo, muy fino y suave, y con él se tejen suéteres y prendas exteriores de punto. Creo que de pronto entre las más conocidas de estos ejemplos que están acá, estos que están acá son unos ejemplos. Hay muchos más, digamos, muchas más fibras naturales de origen animal. Solo que quise tener acá como los más relevantes o de pronto los más conocidos. Y uno de ellos es la seda. La seda es un hilo fino extraído del capullo del gusano de seda. Es crujiente al tacto, es decir, que cuando nosotros lo tocamos, este capullo emite un pequeño sonido crujiente. Es una fibra sensible al agua de jabel y con la exposición a la luz envejece. Entonces, de aquí que nosotros sepamos que si estamos hablando de seda pura, de seda fina, ¿cierto? Estas prendas que tenemos o que vamos a realizar no se pueden exponer a la luz directa, ni del sol, ni de las bombillas. ¿Por qué? Porque ella empieza a perder su color. Estas prendas que se realizan con esta fibra son prendas interiores y exteriores. También se usa en camisería y en lencería. ¿Sabían esto que estamos hablando? De pronto alguno que me diga, sí, ya de pronto tenía conocimiento de una, de dos o de todas las que están acá. ¿Alguna experiencia con estas fibras? ¿Sabíamos de dónde salía la fibra? No, no tenía conocimiento de nada de las fibras. Hasta ahora que usted está hablando de las fibras. Aló. Sí, señora, la estoy escuchando. Estoy Sí. esperando otras respuestas. Hola José Daniel, hola a todos. Hola, señora Ana. Pues la verdad, siempre había escuchado de que los gusanos, por cierto, que son bien feos,
que se sacaba por lo menos las sedas, pero pues la verdad nunca había tenido como así como la inquietud de meterme a fondo y buscar todo eso, ¿no? Pero, y por lo menos lo que hice los conejos y todo eso no lo sabía, aunque hay veces cuando uno le coloca a los bebés prenditas y les da, o sea, a la persona le da alergia, ¿no? Entonces yo me imagino que también puede ser eso, ¿no? Y depende de la fibra, sí señora. Pero muy importante saber todo eso, o sea, bien. Claro. Uno, porque nosotros vamos a poder hablar a ciencia cierta de lo que muchas veces vemos que hay protestas con todo el tema de la moda, ¿verdad? Y nos preguntamos tal vez por qué. Y de pronto aquí, pues conociendo de dónde salen las fibras y cuál es el proceso que se realiza con ellas para poder construir los materiales que nosotros usamos, es cuando ya le encontramos el sentido pues a lo que muchas personas no quieren que suceda, ¿verdad? Por eso ahora la tendencia es a reciclar y a volver a usar algunas telas en otro tipo de prendas. Pero digamos que ese es otro tema que veremos más adelante. Hoy vamos a ver de dónde salen las fibras y cómo es que las empleamos. Sí, yo sí he escuchado la lana y ahí aquí en Colombia algunas partes crían ovejas y ya cuando sí, ya está, ya su pelo crece, cuando ya pasa es las rasuran, ¿no? O sea, le cortan el pelo y de ahí salen las fibras, eso sí, de la lana de las ovejas, de resto no. Ok, ese proceso de quitarle el pelo a la oveja o la lana se llama esquilar. Se esquilan. Se esquilan una vez al año, generalmente en los meses de noviembre y diciembre. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos nosotros otros tipos de fibras, ¿sí? Que ya son de origen vegetal. ¿Sí? Son naturales, nos las entrega la naturaleza. Recuerden que se clasifican naturales y químicas. Estas son naturales, pero son de origen vegetal. Y de pronto la más conocida acá son las primeras tres de arriba, ¿verdad? Que es el algodón, el lino y el yute. No sé si conocían la fibra en su estado natural. Aquí la tienen una foto, pues, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del algodón, hablamos de una fibra natural muy importante que produce el mundo, ¿verdad? O que se produce en el mundo, perdón. Su importancia empezó en el siglo XX, en el siglo XIX, con el proceso de industrialización y hoy en día todavía representa casi la mitad del consumo de las fibras textiles. Es decir, casi que todo lo que usamos contiene algodón. Si no está de pronto puro, está mezclado con otro tipo de fibras. El color de la fibra va del blanco al blanco amarillento o también lo podemos encontrar en tonos rojizos. Y su longitud depende de la especie. Entonces, aquí ya tenemos otro dato. El algodón también se da, dependiendo de su especie, pues vendrá también el costo, ¿verdad? En la adquisición de esta fibra. Sus cápsulas tienen de 3 a 4 lóbulos. ¿Qué son los lóbulos? Esas bolitas que ustedes ven ahí, ¿sí? Que se abren en la madurez y cada uno de estos lóbulos contiene de 5 a 10 semillas. Y cada una de estas semillas está recubierta por un gran número de fibras, ¿sí? De 10.000 a 20.000 por semilla. El algodón de fibra larga es más caro, puesto que sirve para la fabricación de tejidos, vestidos, camisas, etc. Hay otro que es de fibra mediana, ¿sí? Que se dedica para tejidos como ropa interior y camisetas. Y el de la fibra más corta, pues es el más barato y con él se fabrica ropa de trabajo y sábanas. Otra de las fibras vegetales que encontramos hoy aquí en este ejemplo es el lino. El lino es una fibra obtenida de un tallo que lleva su nombre y la superficie de esta fibra es muy lisa. Es fresco, es agradable al tacto, no acumula electricidad estática, tiene fuerte tendencia a arrugarse. No sé si de pronto hayan tenido la oportunidad de trabajar el lino, pero el lino se arruga demasiado. O de pronto hemos tenido también la oportunidad de tener prendas, ¿verdad? Porque con él se emplean para hacer prendas de verano, dependiendo de la urdimbre.
y puede fabricarse un tejido tan fino como la batista o tan grueso como la lona. ¿Sí? La batista es un tejido, ¿sí? Ya veremos qué son los tejidos. Es un tejido muy fino y suave, un poco brillante. ¿Sí? Y la lona, pues es un tejido un poco más grueso, más rústico. Tenemos también el yute, ¿sí? Que es extraído de la corteza de la planta del yute blanco, ¿sí? Pero también existe el yute rojo, que es de menor cantidad. Es una fibra natural con un brillo sedoso y dorado, llamado por eso de el mismo modo fibra dorada. El yute es largo, blando, brillante, con una longitud de 1 a 4 metros. Ya ven ustedes ahí la foto. Y con un diámetro de entre 17 a 20 micras. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el ancho que tiene la fibra al extraerla de la planta. Los principales productos manufacturados de la fibra de yute son hilo, cordeles, telas de yute, fondos de alfombras, así como también productos que se mezclan con otros textiles. ¿Cómo vimos estos tres? Los hemos manejado, ¿cierto? De alguna manera los conocemos, el algodón, el lino y el yute. Sí, señor, así es. ¿Lo conocíamos en su estado natural? El algodón. Jamás algodón. Ok, Mm. bueno. Yo he trabajado en yute, que lo he trabajado como en bolso. En bolso es que se trabaja más. En una oportunidad lo trabajé en bolso. Sí, ahorita la tendencia, bueno, no, de pronto no la tendencia, hubo una tendencia a usar el yute para hacer En zapatos también se usa. estas bolsas, ¿cómo es que se dice? Se me va el nombre. Bueno, son como unas bolsitas de yute forradas en una lona de madre selva, donde se colocan los jabones y todo esto de los hoteles, ¿sí? Lo que nos entregan los hoteles, pero de pronto ya para unos Sí, hoteles. porque es de bonita presencia. Exactamente, Tiene entonces mucha se elegancia. usa mucho en la decoración también. Hay cintas de yute, ¿verdad? Sí. Para decorar las cajas, para decorar regalos, ¿cierto? Entonces, esta fibra, si bien no la encontramos en una prenda de vestir, sí la usamos nosotros para hacer diferentes productos de confección. Bueno, y tenemos aquí abajo dos que tal vez no son muy reconocidas, ¿cierto? Pero que sí son usadas, y es el esparto y el cáñamo. El esparto se usa más que todo para hacer piezas artesanales, ¿verdad? El esparto, como ustedes lo ven ahí, pues es rebosante, ¿sí? En las partes estériles y duras, que es la parte de arriba, ¿cierto? Florece en los suelos areniscos y secos de la costa. La planta alcanza típicamente una altura de 1 metro o 1,2 metros, ¿verdad? Los tallos son cilíndricos y los racimos de hasta 3 metros de circunferencia, es decir, 1 metro de alto, pero alrededor puede alcanzar hasta los 3 metros. Y como les decía, pues se emplea en la fabricación de cuerdas, de sandalias, de cestas, esteras y otros artículos durables. En cuanto al cáñamo, es el nombre que recibe de las variedades de planta cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, ¿sí? Su hoja tiende a confundirse pues con otra planta, ¿cierto? Que anda por ahí. El cáñamo se considera la fibra textil de origen vegetal más largo, suave y resistente. La tela que se elabora con ella puede presentar diferentes calidades. A veces es áspera y otras veces es más suave que el algodón. Perdón que se me pasó. Es fresca, absorbente y duradera, y el cáñamo lo encontramos en confección de vestidos, pero también lo encontramos en la confección de las velas navales. ¿Cierto? Estas piezas que se usan en barcos y se usa también para cordajes y para hacer papel. Bueno, y tenemos acá también otras fibras de origen mineral,
¿cierto? Son como las más relevantes porque existen otras, ¿cierto? Pero aquí tengo, por ejemplo, esta primera, que es el asbesto, que también lo conocemos como amianto, y es el nombre de un grupo de 6 minerales, ¿verdad? Metamórficos fibrosos compuestos de silicatos de cadena doble. Estos minerales de asbesto tienen fibras largas, resistentes, lo suficientemente flexibles como para que se puedan separar y entrelazar. Además resisten altas temperaturas, siendo excelentes aislantes térmicos. Por esto que se usara tanto en la confección y algunos elementos de protección. Pero el reconocimiento público de los peligros para la salud del polvo de asbesto llevó a su ilegalización. Ya sabíamos de pronto que el asbesto, bueno, ha sido durante los últimos tiempos revuelo esta noticia que el asbesto muy usado en la confección de piezas resistentes al fuego y a la fricción, pero que genera cáncer en la humanidad, ¿verdad? Entonces, por esto que la mayoría de los países lo retiraron del comercio y no se sigue usando. Quien lo use, pues, está infringiendo la ley. Entonces, pero quería, pues, darles a conocer esta fibra, ¿cierto? A veces escuchamos hablar de las fibras, pero no alcanzamos a reconocer de dónde sale y el porqué, pues, de algunas cosas. También tenemos acá otro mineral, que es el oro, ¿sí? El oro es uno de los metales preciosos más conocidos, es un elemento poco reactivo clasificado químicamente entre los metales de transición. El oro normalmente se encuentra bajo la tierra en depósitos aluviales en forma de pepitas o pequeñas acumulaciones. El oro, si bien no lo encontramos en prendas de vestir, como telas, ¿verdad? Tejidos tales como una tela, se usó en la época del barroco, la usaban pues las grandes personalidades, los reyes, ¿verdad? Quienes tenían pues el poder adquisitivo de poder usar una prenda de este mineral. Sin embargo, al día de hoy podemos encontrar hilos de oro. Y estos hilos de oro se emplean para bordados, para bordar, por ejemplo, la bandera, ¿cierto? La bandera presidencial, la banda presidencial, ¿sí? Y en algunos casos también se usa para bordar trajes de charro, ¿sí? Pero pues ya sabrán ustedes que pues depende del poder de adquisición de este personaje, pues dirá si de verdad va a ser oro, ¿sí? O una imitación. En cuanto a la plata, ¿sí? Es un mineral que nosotros podemos encontrar también en el mercado. Un momento que se me pasó la diapositiva. Sí, y la plata es un mineral que se está usando como fibra textil porque esta tiene unas propiedades en la salud, ¿verdad? Entonces, pues la plata es un metal noble de transición, de color blanco brillante, blando, dúctil y maleable. En la naturaleza se encuentra como parte de distintos minerales y generalmente en forma de sulfuro o como plata libre. Presenta un brillo blanco metálico. Se puede pulir. Y se está usando, como les decía, en el área de la salud para vendajes, para tratamientos en la atención de quemaduras y en catéteres, en medias, porque ayudan a reducir estas afecciones en la salud. Entonces, hasta aquí serían las de origen, según la clasificación natural, ¿verdad? ¿Cómo ven hasta acá? ¿Cómo vamos? Bonito el conocimiento, o sea, nos amplió un poquito más el conocimiento. Importante, ¿cierto? Porque buscamos nosotros poder llegar a otros mercados, pero a veces estamos basados en lo que nos dicen por ahí, ¿verdad? Y a veces la información que tenemos por ahí no es correcta. O a veces no alcanzamos a llegar a lo que realmente es la cualidad de esa fibra, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá que la plata es un mineral a veces y el oro, por ejemplo. A veces creemos que solo es para la joyería o para otro tipo de artículos,
pero que las investigaciones pues han dado que este mineral, la plata, ¿sí? Ayuda mucho a reducir las afecciones en quemaduras. Entonces, de pronto se nos dé la oportunidad de trabajar en el sector salud, ¿verdad? Confeccionando prendas, y ya sabemos nosotros que este tipo de tejidos va a ayudar y por qué no podríamos ofertar ese tipo de productos, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a tener las fibras químicas. Recordemos que las fibras químicas son aquellas realizadas por el hombre, ¿sí? Y que se construyen en un laboratorio, no las extraemos directamente de la naturaleza. Entre las fibras químicas tenemos de dos tipos, y una de ellas es artificiales. Entonces, aquí hay 4 ejemplos de estas fibras artificiales. Tenemos el liocel, la viscosa, el acetato y el modal. Entonces, el liocel o tencel, muchas veces lo encontramos con este otro nombre, es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera y tratada con un disolvente orgánico no tóxico para disolver directamente la celulosa y obtener una disolución muy viscosa. Al ser una fibra celulósica, absorbe la humedad y es totalmente biodegradable. ¿Esto qué quiere decir? Que este material reduce el impacto negativo sobre el medio ambiente. Digamos, en la tendencia actual, ¿cierto?, de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, esta empresa, Liocel o Tencel, está fabricando este tipo de fibra para poder reducir este impacto, ¿sí? Y ya no se saca directamente pues de una planta, sino que se toma de los residuos de la madera y se crea esta fibra, ¿sí? Tiene un bajo índice de encogimiento, es un tejido con caída y tacto agradable que en estado seco se parece al poliéster. Luego tenemos nosotros también la viscosa. La viscosa fue inventada a principios del siglo XX, ¿sí? Es un poco nueva. La materia prima con que se elabora es la pulpa de la madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y de la que se obtiene esta fibra textil. Es similar al algodón, ¿sí? Aquí entonces que a veces nosotros tendemos como a confundirnos, ¿cierto? Si este material es algodón, pero ya vemos que no, ¿sí? Pero esta